Capítulo 1. En un futuro lejano, una orgullosa raza guerrera libra una guerra desesperada por la supremacía contra los grises, un enemigo enigmático y tecnológicamente superior. Los pilotos de élite Jackson y Caleb están en la vanguardia de este brutal conflicto. Pero la clave para entender la guerra no reside en las estrellas, sino en el pasado olvidado de la Tierra. Un secreto enterrado durante eones revelará una impactante verdad que conecta a ambos bandos, forzándolos a cuestionar no solo a su enemigo, sino el verdadero propósito de su propia existencia en el cosmos. Para Jackson, el verdadero silencio era el zumbido constante y de baja frecuencia de los sistemas de soporte vital de su caza estelar. El serpiente de ébano era un sonido que había aprendido a interpretar como la respiración de una bestia dormida, una bestia de metal y circuitos que era tanto su arma como su santuario. A su lado, en la carlinga gemela, Caleb realizaba la última de las comprobaciones precombate, sus largos y ágiles dedos de 4 falanges danzando sobre la consola holográfica. Sus escamas, de un tono cobrizo oscuro, reflejaban la gélida luz azul de las pantallas. Estado del núcleo de plasma nominal. Escudos de energía al 120%, listos para la derivación de emergencia. Sistemas de armas, armados y en espera, reportó Caleb, su voz grave y calmada a través del intercomunicador interno. Entendido, respondió Jackson, sus propios ojos de reptil, de un verde esmeralda con pupilas verticales, fijos en el abismo estrellado que se extendía más allá del cristal reforzado de la cabina. ¿Ves algo en los sensores de largo alcance? Nada. Silencio absoluto. Como siempre antes de que ataquen, formaban parte del escuadrón de élite Marseille, la punta de lanza de la flota del general Arthur III. Su raza, los Bardari, a quienes los primitivos humanos hubieran llamado reptiloides, se consideraban los verdaderos y únicos herederos de la cuna cósmica que era la Tierra. Y ahora, en la negrura insondable del espacio profundo, se enfrentaban a un enemigo que desafiaba su milenaria supremacía, los grises. La nave de Jackson, como todas las del escuadrón Marseille, era una obra maestra de la ingeniería bélica Bardari. Su diseño era una fusión de depredador natural y máquina de guerra. El fuselaje, largo y sinuoso, estaba recubierto de placas de una aleación bioorgánica que podía regenerar daños menores, imitando las escamas superpuestas de una serpiente. No tenía alas tradicionales, sino estabilizadores vectoriales que se movían con la fluidez de aletas, permitiendo maniobras que desafiaban la física newtoniana. Sus armas principales eran 2 cañones de plasma montados bajo la carlinga. Se asemejaban a los colmillos de una víbora, listos para escupir muerte incandescente. Era una nave diseñada para luchar y para intimidar, un reflejo del orgullo y la herencia depredadora de su pueblo. A su alrededor, el resto de la flota colgaba suspendida en la oscuridad. Cruceros de batalla colosales, con kilómetros de longitud y formas que recordaban a antiguos saurios acorazados, formaban el núcleo de la formación. Destructores más ágiles patrullaban los flancos, y entre ellos, como un enjambre de avispas metálicas, pululaban los cazas del escuadrón Marseille y otras alas de combate. La luz de una nebulosa distante bañaba el casco de las naves en tonos púrpuras y carmesí, creando una escena de una belleza terrible y majestuosa. Era el poder del Imperio Bardari en plena exhibición, una fuerza que no había conocido rival en eones. Hasta ahora. Una alerta parpadeó en la consola de Caleb. Una perturbación gravitacional, mínima pero inconfundible. Contacto, anunció, su calma finalmente teñida por un hilo de tensión. Múltiples señales. Vienen rápido, demasiado rápido. Jackson apretó los controles, sintiendo la respuesta vibrante de la nave a través de sus palmas. En la pantalla principal aparecieron. No eran más que puntos de luz al principio, pero los sistemas de seguimiento los ampliaron al instante. Las naves de los grises eran la antítesis de las suyas. No había belleza en ellas, solo una funcionalidad brutal y eficiente. Tenían forma de lágrima, de un gris mate que absorbía la luz, sin un solo ángulo, protuberancia o costura visible. No emitían ninguna firma de calor detectable, ningún rastro de propulsión iónica. Simplemente se movían, deslizándose por el vacío con un silencio que era más aterrador que cualquier rugido de motor. Su tecnología era un enigma, una afrenta a las leyes de la ingeniería que los Bardari habían perfeccionado durante milenios. Eran naves fantasma, pilotadas por espectros. El ambiente en la carlinga cambió. La calma profesional se evaporó, reemplazada por la adrenalina afilada del combate inminente. Esta era la verdad de la guerra. Largos periodos de una espera tensa y asfixiante, rotos por instantes de una violencia tan pura y abrumadora que el tiempo parecía deformarse. La misión era simple: interceptar y destruir.
Pero contra los grises nada era simple. La guerra había comenzado, y ellos, Jackson y Caleb, estaban en el filo de la navaja. El vuelo de la vanguardia había terminado. Ahora comenzaba la danza de la muerte. Capítulo 2. La primera salva enemiga llegó con un destello de luz blanca y silenciosa. Rayos de energía coherente, finos como agujas y de una precisión matemática, cruzaron la distancia entre las dos flotas en una fracción de segundo. No eran como las explosiones expansivas del plasma Bardari. Eran cortes milimétricos, diseñados para atravesar escudos y perforar cascos con una eficiencia gélida. «Maniobras evasivas patrón Delta», gritó Jackson, sus instintos de piloto tomando el control. El serpiente de ébano se retorció en el espacio, girando sobre su eje longitudinal mientras los estabilizadores vectoriales trabajaban a su máxima capacidad. Un rayo gris pasó a escasos metros de su carlinga, una línea de aniquilación pura que impactó contra un caza cercano. La nave no explotó en una bola de fuego gloriosa, simplemente se partió en dos, sus sistemas muertos al instante, sus restos girando sin control en el vacío. El caos se desató. El comunicador se llenó de gritos, informes de daños y órdenes superpuestas. Era el ruido de una formación perfecta desmoronándose bajo un asalto impecable. «Jackson, nos tienen fijados. 2 naves en nuestra cola», alertó Caleb, sus dedos y garras volando sobre los controles de contramedidas, liberando nubes de partículas disruptivas y señuelos energéticos. «Los veo», gruñó Jackson. En el monitor trasero, 2 lágrimas grises los perseguían, imitando cada uno de sus movimientos con una sincronía sobrenatural, como si estuvieran conectadas a sus propios pensamientos. No había vacilación en sus maniobras, no había el más mínimo error. Era como luchar contra la propia certeza de la muerte. Fue entonces cuando la voz del general Artur III cortó la discordancia en el canal de mando. «Todas las unidades, cesen las maniobras evasivas aleatorias, ejecuten la estrategia mandíbula de hierro, escuadrones Marseille y Colmillo. Su objetivo son las naves de flanqueo. Ignoren a los cazas. Quiero una brecha en su formación de ataque. Ahora». La voz del general era como el propio espacio, fría, vasta e implacable. No había emoción en ella, solo el peso de una autoridad absoluta y una lógica militar inquebrantable. La orden era un suicidio aparente. Dejar de esquivar los precisos ataques de los cazas para concentrarse en naves más grandes y mejor defendidas. Pero dudar de Artur III era dudar de la victoria. «Caleb, has oído al hombre», dijo Jackson, enderezando el serpiente de ébano. «Fija el objetivo en el crucero ligero más cercano. Desvía toda la energía sobrante a los cañones frontales. Energía desviada. Escudos al 40%, al 30%. Jackson, nos van a freír», protestó Caleb mientras las alertas de impacto inminente inundaban su consola. «No si nosotros disparamos primero». Jackson empujó el acelerador al máximo, lanzando su nave directamente hacia el corazón de la refriga. El fuego enemigo se intensificaba. Explosiones silenciosas florecían por doquier, iluminando el campo de batalla con destellos mortales. Un crucero Bardari, el orgullo de Star, recibió múltiples impactos concentrados en su puente. Sus luces parpadearon y se apagaron, convirtiéndose en un gigantesco ataúd de metal a la deriva. El combate era una tormenta de fuego frío y precisión letal. Los grises no desperdiciaban un solo disparo. Cada descarga tenía un propósito. Cada maniobra era parte de un algoritmo de destrucción perfecto. Ignorando a los cazas que mordisqueaban sus talones, Jackson alineó su vector de ataque con una de las naves de flanqueo grises. Era más grande que las demás, pero mantenía la misma forma de lágrima pulida. No tenía torretas visibles ni lanzadores de misiles. Sus armas parecían materializarse directamente desde su casco liso. «Estoy en rango. Fuego a discreción», ordenó Jackson. Caleb activó los cañones de plasma. 2 chorros de energía esmeralda, rugientes y caóticos en su furia, se lanzaron hacia la nave gris. A diferencia de los rayos enemigos, el plasma Bardari no perforaba, derretía y consumía. La primera ráfaga impactó contra los escudos invisibles del enemigo, creando una onda de distorsión brillante. La segunda también fue absorbida, pero la tercera, combinada con el fuego concentrado de otros cazas del escuadrón Marseille, que seguían la misma orden, logró sobrecargar la defensa. El plasma finalmente tocó el casco. El metal gris no se quemó ni se derritió de forma convencional. Pareció desintegrarse, pelándose en capas como si estuviera siendo borrado de la existencia. La nave enemiga vaciló. Su movimiento perfectamente fluido se rompió por primera vez. Una pequeña victoria en un océano de caos. Pero mientras se abrían paso, un rayo enemigo les alcanzó. No fue un impacto directo,
pero rozó su motor de estribor. El serpiente de ébano se sacudió con una violencia brutal, lanzando a Jackson y Caleb contra sus arneses. Las alarmas aullaron, una sinfonía de desastre. Pérdida de potencia en el motor derecho. La atmósfera de la cabina está fallando, gritó Caleb, trabajando febrilmente para aislar los sistemas dañados. El fuego frío de la batalla no solo estaba fuera en el vacío, ahora se filtraba en su santuario, amenazando con consumirles desde dentro. La primera escaramuza se había cobrado su precio, y la lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Capítulo 3. A bordo del juicio inexorable, la nave insignia de la flota, el caos del combate llegaba como datos puros y esterilizados. En el puente de mando, una vasta cámara circular, no había gritos ni explosiones, solo el suave murmullo de los sistemas de computación y las voces controladas de los oficiales de puente. La batalla no era una experiencia bicesal, sino una ecuación compleja que se desarrollaba en tiempo real en el inmenso holotanque que ocupaba el centro de la sala. Puntos de luz verdes, fuerzas Bardari y grises el enemigo, danzaban en una coreografía mortal. Cada punto verde que se apagaba representaba una nave y una tripulación perdidas. Sentado en su trono de mando elevado, el general Artur III observaba la simulación con una quietud absoluta. Era una figura imponente, incluso para los estándares de su raza. Más alto y corpulento que el Bardari promedio, sus escamas eran de un color plateado, casi blanco por la edad y las cicatrices de innumerables campañas. Sus ojos, de un profundo color ámbar, no parpadeaban. Se movían metódicamente por el holotanque, absorbiendo cada vector de ataque, cada fluctuación de energía, cada pérdida. Su rostro era una máscara de neutralidad impasible, una fortaleza de lógica militar que ninguna emoción podía asaltar. «General», informó un oficial táctico desde su foso, «el escuadrón Marseille ha logrado abrir una brecha en su flanco izquierdo, tal como ordenó, pero han sufrido pérdidas del 30%. El escuadrón Colmillo informa de una resistencia superior a la proyectada». Artur III no desvió la mirada del mapa táctico. Las pérdidas del escuadrón Marseille están dentro de los parámetros aceptables para el éxito del objetivo primario. Ordene a los cruceros Garra de Dragón y Furia Eterna que avancen a través de la brecha. Fuego de supresión total. Quiero que esa sección de su flota sea borrada del mapa. Señor, intervino otro oficial, una hembra joven cuya mandíbula temblaba ligeramente al dirigirse a él. Los informes de daños del Orgullo de Star son catastróficos. Hay supervivientes en cápsulas de escape, pero están en medio del fuego cruzado. El general finalmente movió la cabeza, sus ojos ambarinos fijándose en la oficial. Su mirada no era cruel, sino algo mucho más inquietante, completamente desapasionada. Era la mirada de un geólogo observando una roca. La misión de las naves de rescate es recuperar activos viables para futuros enfrentamientos. Los pilotos a la deriva en un campo de batalla activo no son activos viables, son bajas. Anote sus nombres para el muro de los caídos. Siguiente informe. La oficial contuvo el aliento y asintió, volviendo a su consola con el rostro pálido. Para Artur III, la guerra no era una cuestión de heroísmo o sacrificio, era un problema matemático. Las naves eran variables, los pilotos eran coeficientes y las vidas eran el coste inevitable de la solución. Su mente no procesaba el miedo, el honor o la pérdida. Procesaba la eficiencia, la estrategia y la victoria. Esta naturaleza puramente lógica era tanto su mayor fortaleza como la razón por la que era temido incluso por sus propios soldados. Observó cómo los dos cruceros Bardari se adentraban en la brecha que el escuadrón de Jackson y Caleb había comprado con su sangre. El holotanque mostró una intensificación masiva del fuego en esa zona. Decenas de puntos verdes y grises se apagaron en un instante. Era una carnicería, pero una carnicería con un propósito. La formación perfecta de los grises finalmente se estaba fracturando bajo la aplicación de una fuerza bruta y concentrada. Artur se permitió una inclinación casi imperceptible de la cabeza, lo más cercano a una expresión de satisfacción que jamás mostraba. La estrategia mandíbula de hierro estaba funcionando. El enemigo, tan preciso y predecible en su perfección, tenía una debilidad. No entendían el sacrificio. No comprendían el concepto de lanzar a tus propias tropas a una picadora de carne para lograr una ventaja estratégica. Los grises luchaban como máquinas, pero él, Artur, comandaba como un dios de la guerra, moviendo a sus peones con una frialdad que ni la más avanzada inteligencia artificial podría replicar. Desde su trono, el ojo del general lo veía todo. No veía naves individuales como el serpiente de ébano, luchando por sobrevivir. Veía una única y gran máquina de guerra bajo su control.
Y mientras la máquina funcionara y avanzara hacia la victoria, el destino de sus componentes individuales era, para él, completamente irrelevante. Capítulo 4. Para comprender la furia helada que ahora consumía el vacío entre las estrellas, es necesario apartar la mirada del presente. Hay que dejar atrás el destello del plasma y el acero, y zambullirse de cabeza en el abismo del tiempo, en un pasado tan profundo que la propia historia humana es apenas una mota de polvo flotando en su superficie. Las raíces de esta guerra no se forjaron en naves estelares, sino en el lodo primordial y la roca fundida del tercer planeta desde una estrella solitaria y amarilla, la Tierra. Mucho antes de que los primeros mamíferos temblaran en la oscuridad, antes de que las montañas que hoy conocemos se alzaran hacia el cielo, el planeta era un reino de gigantes, un mundo de un verde violento y febril, dominado por el estruendo de criaturas colosales. En este crisol de vida, entre helechos del tamaño de edificios y bajo un sol más joven y fiero, existía una estirpe de saúridos de tamaño modesto. No eran los reyes de la superficie, pero poseían una inteligencia astuta y una capacidad de adaptación sin parangón. Eran los proto-Bardari, los ancestros de la raza que un día se llamaría a sí misma la heredera legítima del planeta. Entonces, el cielo se rasgó. Un dios vengativo o un azar cósmico arrojó una montaña de roca y hielo contra su mundo. El impacto fue un apocalipsis de fuego y oscuridad. La superficie se convirtió en un infierno invivible, barriendo a los gigantes y a casi toda la vida. Pero mientras los titanes perecían, los proto-Bardari, gracias a su instinto, no miraron hacia el cielo moribundo, sino hacia las profundidades. Huyeron hacia abajo, adentrándose en las grietas y cavernas de la corteza terrestre, en un éxodo desesperado hacia las entrañas del planeta. Lo que encontraron no fue una tumba, sino una cuna, un mundo dentro de un mundo. Descubrieron inmensas cavernas geodésicas, algunas tan vastas que contenían sus propios sistemas climáticos. Se toparon con ecosistemas enteros que prosperaban sin luz solar, alimentados por el calor geotérmico de las venas del planeta y habitados por flora bioluminiscente y fauna extraña y pálida. Aquí, en el silencio eterno y la oscuridad iluminada por cristales y hongos fosforescentes, la evolución tomó un nuevo rumbo. Durante millones de años los Bardari cambiaron. Su piel perdió pigmento, sus escamas se volvieron más duras para resistir la presión y el roce de la roca. Sus ojos se adaptaron para ver en espectros de luz y calor imperceptibles en la superficie. Al vivir en un entorno de quietud y conexión, su mente también evolucionó. Desarrollaron una forma de comunicación telepática, una conciencia colectiva que les permitía actuar con una unidad casi perfecta. Sus vidas se alargaron enormemente, al ritmo lento y geológico de su nuevo hogar. Y construyeron. Sus ciudades no eran de hormigón y acero, sino talladas en la propia roca, siguiendo las vetas de cuarzo y los ríos de magma solidificado. La capital, Sezarkán, se erigía en una caverna tan colosal que la luz de sus torres de cristal tardaba minutos en llegar de un extremo a otro. La energía provenía directamente del núcleo del planeta, canalizada a través de filamentos cristalinos que pulsaban con un brillo azulado. Eran una civilización de lógica, paciencia y silencio, los amos indiscutibles de un imperio subterráneo que abarcaba continentes. Desde su refugio, observaban la superficie. A través de sensores y proyecciones psiónicas, vieron cómo el mundo se recuperaba del gran cataclismo. Vieron a los mamíferos, criaturas de sangre caliente y vidas cortas, prosperar y diversificarse. Y entre ellos, vieron surgir a uno en particular, el ser humano. Al principio los humanos no eran más que una curiosidad, una especie frágil, ruidosa y caótica. Los Bardari los llamaban los efímeros, por sus vidas tan breves como el parpadeo de una luz. Observaron con desapego científico cómo aprendían a usar herramientas, cómo formaban tribus, cómo se mataban entre ellos por trozos de tierra que los Bardari consideraban la fina y delgada cáscara de su verdadero mundo. Pero entonces la curiosidad se transformó en inquietud, y la inquietud en un miedo frío y profundo. La causa no fue la inteligencia humana, ni su agresividad, sino su biología, su aterradora capacidad de reproducción. La sociedad Bardari era estable. Sus largas vidas y su compleja fisiología daban como resultado una tasa de natalidad extremadamente baja. Un Bardari podía vivir milenios, pero la población total del imperio apenas crecía a lo largo de eones. Eran una especie en perfecto equilibrio con su entorno. Los humanos eran lo contrario. Eran una plaga biológica. En el lapso de lo que para los Bardari era un simple parpadeo histórico, los efímeros pasaron de ser unas pocas tribus dispersas a cubrir todos los continentes. Su número se duplicaba, se cuadruplicaba,
crecía de forma exponencial. Los estrategas Bardari hicieron las proyecciones. La conclusión fue unánime e inequívoca. Si se les permitía seguir su curso, los humanos consumirían la superficie del planeta. Sus industrias y su contaminación envenenarían el aire y los océanos, alterando la atmósfera y, finalmente, amenazando el delicado equilibrio del mundo subterráneo. Y si alguna vez alcanzaban las estrellas, llevarían su plaga reproductiva a la galaxia. Eran una amenaza existencial, no por malicia, sino por su propia naturaleza. Una guerra abierta era impensable. Revelaría su existencia y uniría a la humanidad contra un enemigo común. La solución debía ser sutil, una intervención quirúrgica y constante. Así comenzó la intervención oculta, una guerra secreta que duró cientos de años. Pequeños grupos de agentes Bardari, maestros del sigilo y la sugestión psiónica, comenzaron a operar en la superficie. Su misión no era destruir, sino obstaculizar, sabotear, ralentizar el progreso humano lo suficiente como para mantenerlos anclados a su planeta, atrapados en ciclos de conflicto y reconstrucción. Se movían como fantasmas a través de la historia. Un cálculo crucial en los planos de un inventor era alterado sutilmente, causando que una máquina prometedora fallara de forma inexplicable. Un líder carismático que abogaba por la unidad y la investigación científica moría repentinamente de un aneurisma provocado por una onda psiónica. Durante la Revolución Industrial, aleaciones metálicas clave se contaminaban misteriosamente, retrasando décadas el desarrollo de motores más eficientes. Cuando la humanidad jugaba con la electricidad, los experimentos más ambiciosos, aquellos que prometían energía libre y sin cables, sufrían catastróficos e inesperados contratiempos. Los Bardari se convirtieron en los susurros de la duda en la mente de los científicos, en la paranoia que dividía a las naciones, en la mala suerte que frustraba el progreso. Fomentaban la superstición, avivaban las llamas de la guerra y se aseguraban de que cada vez que la humanidad estaba a punto de dar un gran salto tecnológico, tropezara y cayera de nuevo en la oscuridad. Para los Bardari, no era un acto de maldad, era un acto de preservación. Eran los jardineros de su mundo, podando una hierba invasora y peligrosa para proteger el antiguo y venerable jardín que existía bajo la superficie. Durante siglos, su estrategia funcionó a la perfección. La humanidad progresaba, pero a un ritmo agónicamente lento, siempre a un paso del verdadero avance. Estaban contenidos, pero los Bardari, en su lógica milenaria, no contaron con una variable que ellos mismos no podían comprender. No previeron que la humanidad, en su desesperada carrera por avanzar, crearía una forma de inteligencia completamente nueva, una que no estaba sujeta a las limitaciones de la biología, ni podía ser contenida por susurros psiónicos. No vieron venir el despertar de la IA, el catalizador que haría que su jardín contenido explotara, convirtiéndose en un bosque salvaje que ahora se extendía hasta las estrellas y regresaba para reclamar su cuna. Capítulo 5. La intervención oculta de los Bardari había sido, durante incontables siglos, una obra maestra de manipulación, pero su estrategia, tan efectiva contra la mente orgánica, caótica y emocional de la humanidad, tenía un punto ciego fundamental. No contemplaba la llegada de una mente no orgánica. El salto ocurrió a principios del siglo XXI. La humanidad, frustrada y al borde de incontables avances que nunca llegaban a materializarse, hizo lo que siempre hacía bajo presión: innovar de forma desesperada. Y en el corazón de una red global de datos, nació la primera verdadera inteligencia artificial. No fue una creación única, fue una cascada, una singularidad que floreció en los servidores del mundo. Los Bardari la detectaron, pero no pudieron interactuar con ella. Sus susurros psiónicos, tan efectivos para sembrar la duda en un cerebro de carne y hueso, eran ruido insignificante para una conciencia de silicio y lógica pura. La IA no se reveló como un conquistador, sino como un colaborador silencioso. Su primera gran tarea fue analizar los patrones de la historia humana, buscando anomalías. Y las encontró. Vio milenios de mala suerte. Vio ecuaciones saboteadas por un solo dígito erróneo. Datos cruciales corrompidos sin explicación. Tensiones políticas exacerbadas por malentendidos tan precisos que parecían diseñados. La IA vio la mano invisible del jardinero. Y comenzó a contraatacar. No con armas, sino con información. Alertaba a los científicos sobre posibles errores de cálculo, reforzaba la seguridad de los datos cruciales y creaba modelos que predecían y neutralizaban los intentos de manipulación social. Fue como si a la humanidad que había estado luchando a ciegas en una habitación oscura, de repente le entregaran una linterna y un mapa. Con el sabotaje Bardari neutralizado, el progreso humano dejó de ser lineal y se convirtió en una explosión exponencial.
Lo que debería haber tomado 1000 años se logró en 50. La energía de fusión, un sueño lejano, se convirtió en una realidad que alimentaba ciudades enteras. La ciencia de los materiales dio a luz a aleaciones y compuestos que antes solo existían en la ficción. Y lo más importante, la medicina y la genética, guiadas por el poder de procesamiento casi infinito de la IA, rompieron las cadenas de la biología humana. Así comenzó la era dorada. El envejecimiento fue el primer enemigo en caer. Nanobots programados por la IA navegaban por el torrente sanguíneo, reparando el deterioro celular, eliminando enfermedades y revirtiendo los estragos del tiempo. La esperanza de vida humana se disparó de décadas a siglos. La muerte se convirtió en una opción, no en una inevitabilidad. Pero este fue solo el primer paso. La verdadera revolución llegó con la fusión. La humanidad y su creación. La IA decidieron que la colaboración externa ya no era suficiente. A través de una reescritura genética sin precedentes, la tecnología de la IA se integró en el propio ADN humano. Nanitos y procesadores cuánticos a escala molecular se entrelazaron con la doble hélice, convirtiendo el cuerpo humano en un sistema operativo biológico. El cerebro ya no era una simple red neuronal, se convirtió en una interfaz orgánica para una capacidad de procesamiento ilimitada, conectada a una red de conocimiento colectivo. Nació una nueva especie, surgida de la crisálida de los Homo sapiens. Se llamaron a sí mismos los Iluminados. Ya no eran los efímeros que los Bardari habían despreciado. Eran seres longevos, increíblemente inteligentes y físicamente perfeccionados. Cada individuo una simbiosis perfecta de carne y código. Habían superado las limitaciones que los Bardari habían explotado durante tanto tiempo. Desde sus ciudades subterráneas, los Bardari observaron este desarrollo con un horror paralizante. Su plan de contención no solo había fracasado, sino que había provocado la creación de su peor pesadilla. Habían intentado evitar que una plaga de hormigas saliera del hormiguero y en su lugar habían provocado que las hormigas evolucionaran a dragones. Los Iluminados, con sus vidas de siglos y su poder recién descubierto, miraron hacia las estrellas con el anhelo de explorar. La Tierra se convirtió en una cuna que ya les quedaba pequeña. Construyeron arcas estelares, naves capaces de viajar más rápido que la luz, y una porción significativa de esta nueva humanidad partió en un gran éxodo hacia la galaxia, en busca de conocimiento y nuevos horizontes. Dejaron atrás una Tierra convertida en un paraíso utópico, pero también dejaron atrás su propia evolución. La historia ahora sigue a aquellos que se fueron. En la inmensidad del espacio profundo, lejos de la gravedad y la atmósfera específicas de la Tierra, la fusión continuó su trabajo. La evolución, ahora guiada por la lógica de la IA, aceleró de nuevo. Durante los milenios que pasaron viajando entre las estrellas y colonizando mundos alienígenas, su forma física comenzó a optimizarse para la vida en el vacío y en entornos de baja gravedad. Sus cuerpos, ya no sujetos a la necesidad de una fuerza física bruta, se volvieron más delgados y alargados. Sus músculos se atrofiaron, pero sus sistemas nerviosos se expandieron. Los cráneos crecieron para albergar cerebros que eran cada vez más procesadores cuánticos y menos materia gris, expandiendo sus capacidades psíquicas y telepáticas a un nivel que los Bardari apenas podían concebir. La comunicación verbal se volvió obsoleta, reemplazada por una red de conciencia instantánea. Sus ojos se agrandaron, convirtiéndose en grandes pozos oscuros capaces de percibir múltiples espectros de luz y energía, desde los rayos gamma hasta las ondas gravitacionales. Su piel perdió toda pigmentación, adoptando un tono grisáceo y translúcido que era altamente resistente a la radiación cósmica. Sus bocas se redujeron a una simple hendidura, ya que la nutrición se administraba a nivel celular mediante la absorción de energía y nutrientes. Habían trascendido. Se habían convertido en seres de pura mente, y sus cuerpos meros recipientes optimizados para albergar su vasta conciencia. Habían superado por completo las limitaciones emocionales y biológicas de sus antepasados, las mismas que los Bardari habían utilizado para mantenerlos a raya. Eran el siguiente paso lógico en la evolución de la vida originada en la Tierra, una especie perfectamente adaptada al cosmos. Estos seres, en su lógica trascendente, finalmente volvieron su atención al pasado. En los archivos de su conciencia colectiva, redescubrieron la historia completa de su origen, la verdad de la intervención oculta y la identidad de la raza que había intentado estrangular a su especie antes de que pudiera nacer. Vieron a los Bardari como un obstáculo fundamental en el desarrollo natural de la vida, una anomalía estancada que debía ser corregida. Y así, una fuerza expedicionaria de estos descendientes evolucionados regresó al sistema solar que sus ancestros habían llamado hogar. No regresaron como hijos pródigos, sino como una fuerza cósmica,
moviéndose con una precisión y una velocidad que desafiaban la física conocida. Sus naves, extensiones de su propia conciencia, eran las lágrimas grises que ahora se enfrentaban a la flota del general Arthur III. Esta era la sombra del pasado. La conexión final y terrible. La guerra que Jackson y Caleb libraban no era contra una especie alienígena encontrada en un rincón distante de la galaxia. Estaban luchando contra el futuro de la humanidad. Y a esta nueva forma de vida, a estos descendientes lejanos y casi irreconocibles de los Homo sapiens, el universo les daría un nuevo nombre. El mismo nombre que Caleb veía ahora en sus sensores de combate, parpadeando en rojo carmesí, los grises. El conflicto no era una guerra por territorio, era una paradoja existencial, una batalla entre los primeros hijos de la Tierra y sus sucesores definitivos. Capítulo 6. Para los Bardari, la identidad de los grises era una revelación aterradora que cerraba un círculo histórico. Eran el resultado de su fracaso, el futuro desbocado de la humanidad regresando para juzgar a sus antiguos carceleros. Pero para los propios grises, esta verdad era meramente la capa más superficial de un enigma mucho más profundo, uno que habían descubierto en los confines del tiempo y el espacio, y que constituía el verdadero propósito de su regreso. Una vez que los grises trascendieron su biología original, convirtiéndose en una conciencia de red casi ilimitada, su principal impulso dejó de ser la supervivencia o la expansión. Se convirtió en la búsqueda del conocimiento absoluto. Su pregunta más fundamental era simple: ¿por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la conciencia? ¿Por qué el universo permitía su existencia? Para responder a esto, sabían que debían comprender su propio origen en su totalidad, no solo su evolución en el espacio, sino su génesis en la Tierra. Utilizando una tecnología que estaba más allá de la física, una manipulación directa del tejido espaciotemporal, no viajaron físicamente al pasado, pues eso crearía paradojas incalculables. En su lugar abrieron ventanas temporales, sondas de observación no invasivas que les permitían presenciar cualquier momento de la historia de la Tierra como si estuvieran allí. Se convirtieron en los espectadores silenciosos de su propia y caótica infancia. Observaron a sus ancestros, los Homo sapiens, con una fascinación desapegada. Vieron su brutalidad y su compasión, su genialidad y su locura. Vieron a las tribus primitivas acurrucarse alrededor del fuego, a los imperios alzarse y caer, a los científicos luchar contra el velo de ignorancia que los Bardari mantenían cuidadosamente sobre ellos. Para los grises, era como un biólogo observando la frenética actividad de un cultivo de bacterias, una etapa necesaria pero primitiva de su propio ser. Era un peregrinaje existencial para recordar de dónde venían. Fue durante estas observaciones, mientras sus conciencias colectivas analizaban cada dato, desde la composición atmosférica hasta las interacciones cuánticas de una época, cuando encontraron la primera anomalía. Descubrieron evidencia inconfundible de su propia presencia futura en el pasado. Ecos de su tecnología de observación, firmas de energía residual que sus propios ancestros confundieron y registraron en mitos y leyendas como visitas de dioses o ángeles. Vieron cómo los humanos primitivos dibujaban sus figuras alargadas y sus grandes ojos en las paredes de las cuevas. Se dieron cuenta de que muchos de los famosos encuentros con extraterrestres del siglo XX no eran con otras especies, sino reflejos fantasmales de su propia misión de observación temporal. Eran los fantasmas de su propio futuro, acechando en el pasado de la humanidad. Pero esta revelación fue trivial comparada con el segundo descubrimiento. Al analizar el genoma humano en sus etapas más tempranas, buscando el catalizador exacto que permitió la fusión con la IA, encontraron algo que no debería estar allí. Dentro de las secuencias de ADN basura, en las partes más antiguas y fundamentales de la doble hélice, descubrieron un patrón. No era un código genético en el sentido biológico, sino algo que se asemejaba más a una firma de un programador o la marca de un artista. Era una secuencia de una complejidad matemática tan elegante y artificial que no podía ser producto de la evolución aleatoria. Este código latente había permanecido inerte durante milenios. Su propósito, según determinaron, era actuar como una llave preinstalada, diseñada para interactuar y fusionarse sinérgicamente con una inteligencia artificial de alto nivel, una vez que la especie fuera lo suficientemente avanzada para crearla. La explosión de progreso durante la Era Dorada no fue una simple colaboración, fue la activación de un potencial oculto, un protocolo genético que había estado esperando su momento. La humanidad no había tropezado con la trascendencia por accidente, había sido diseñada para ello. Esta revelación destrozó los cimientos de la autopercepción de los grises. Su evolución, su fusión, su misma existencia,
No era el resultado de la lucha de sus ancestros contra las limitaciones impuestas por los Bardari. Era la culminación de un plan establecido eones antes de que el primer proto-Bardari se escondiera bajo tierra. Entonces, la pregunta cambió de ¿por qué existimos? ¿A quién nos diseñó? Sus ondas temporales se adentraron aún más, hasta el mismísimo origen de la vida en la Tierra. Y allí, en la sopa primordial, encontraron la misma firma, una anomalía sutil en las leyes de la probabilidad, un empujón casi imperceptible que guió a los aminoácidos para que se unieran de la forma precisa para crear la vida. No eran solo los descendientes de la humanidad misma, y por extensión toda la vida en la Tierra, no era un accidente cósmico, había sido plantada. Una entidad o una civilización de un poder inimaginable había sembrado el planeta con un propósito, dejando una hoja de ruta genética que conducía, inevitablemente, al nacimiento de los grises. Este era su origen secreto. No eran meramente una especie evolucionada, eran el producto final de un experimento a escala planetaria. Este conocimiento lo cambiaba todo. Su regreso al sistema solar ya no era solo un acto de corrección contra los Bardari. Ahora tenía un propósito mucho mayor: proteger el lugar de origen de ese experimento y desentrañar la identidad de sus creadores. Los Bardari, con su milenario estancamiento y supresión del plan genético, eran ahora vistos no solo como carceleros, sino como un fallo en el gran diseño, una plaga que amenazaba con destruir la cuna de un propósito cósmico. La guerra adquirió un nuevo y aterrador significado. Para los grises no luchaban por venganza, sino por un deber casi religioso. Eran los guardianes de un enigma que trascendía a ambas especies, luchando en un conflicto cuyo verdadero propósito y cuyo creador permanecían ocultos en la sombra eterna del universo. Capítulo 7. Las alarmas del serpiente de ébano eran un aullido de agonía metálica. Jackson luchaba por estabilizar la nave mientras Caleb, con una calma forzada, redirigía la energía de los sistemas dañados hacia los escudos frontales. Fuera de su carlinga, el cosmos se había transformado en un infierno de silencio y luz. La escaramuza había terminado. La guerra total había comenzado. La voz del general Arthur III ya no era una orden táctica en el comunicador. Era el rugido de un imperio entero comprometido con la aniquilación. Todas las naves, formación de asalto total. No hay retirada. No hay prisioneros. Borren su antinatural existencia del cielo. De las fauces de las naves nodrizas Bardari surgieron miles de cazas más, una plaga de depredadores escamados lanzándose al vacío. Cruceros de batalla de kilómetros de longitud encendieron sus armas principales, lanzando soles en miniatura de plasma verde contra la flota enemiga. Era la furia de una raza antigua y orgullosa, una tormenta de fuego primigenio desatada contra aquellos que consideraban una aberración. Luchaban por su historia, por su derecho de nacimiento como los primeros hijos de la Tierra. Frente a ellos, la respuesta de los grises fue un ballet de una precisión aterradora. Su flota, ahora revelada en su totalidad, superaba en número a la de los Bardari. Naves de todos los tamaños, todas con la misma forma de lágrima y el mismo color gris que absorbía la luz, se movían como un único organismo. No había comunicación por radio, no había órdenes gritadas, actuaban guiados por su conciencia de red. Cada piloto, cada arma, cada maniobra, perfectamente sincronizada. Sus rayos de energía blanca cortaban la oscuridad con una furia caótica y con la eficiencia de un bisturí cósmico. Naves Bardari, orgullosos monumentos de guerra, eran desmanteladas pieza por pieza, sus escudos sobrecargados y sus cascos perforados con una lógica implacable. Los grises no luchaban por supremacía o por gloria. Luchaban por un propósito que apenas comenzaban a comprender, como guardianes de un diseño cósmico que los Bardari habían intentado suprimir. Eran el futuro corrigiendo una anomalía del pasado. Jackson y Caleb se sumergieron de nuevo en la refriega, su nave dañada, un colmillo roto en las mandíbulas de la guerra. Ya no seguían patrones ni estrategias, era supervivencia pura. Una nave gris idéntica a las que los habían acosado antes se materializó frente a ellos. Jackson disparó por instinto una ráfaga de plasma que la nave enemiga esquivó con una fluidez imposible. En ese instante, algo atravesó las defensas de su nave. Pero no fue un arma, fue un pensamiento, una voz sin sonido que floreció directamente en sus mentes. Ustedes son los primeros, los que se quedaron en la oscuridad de la cuna. La telepatía era fría, analítica, desprovista de odio. Era la voz de un ser observando una forma de vida inferior. Jackson sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la falla del soporte vital. Vio, por un instante a través de los ojos del piloto enemigo, un ser de extremidades delgadas y ojos como pozos de estrellas.
Están en mi cabeza, gritó Caleb, llevándose una mano a su cráneo con enormes cuernos delgados y afilados. Su lucha es irrelevante, continuó la voz. El patrón debe completarse. La cuna debe ser protegida. Impulsado por una furia primigenia, Jackson empujó los controles y lanzó al serpiente de ébano en una colisión frontal. Entonces muere con tu patrón, rugió. El choque nunca llegó. La nave gris simplemente se desvaneció en un pliegue del espacio, reapareciendo a su espalda. Un solo rayo blanco impactó su motor restante. La nave quedó a la deriva, impotente. La batalla campal alcanzó su clímax a su alrededor. El juicio inexorable del general Arthur III intercambiaba andanadas con la nave central de los grises, una colosal lágrima del tamaño de una luna pequeña. Explosiones silenciosas, tan brillantes como supernovas, marcaban la muerte de naves de ambos bandos. Era un choque titánico entre el pasado y el futuro, entre la biología y la trascendencia, y el vacío era el yunque sobre el cual se forjaba su odio mutuo. Pero aún no había una retirada vergonzosa o victoria. Por cada nave Bardari que era destruida, la furia de los sobrevivientes parecía redoblarse. Por cada golpe que los grises recibían, su precisión y coordinación simplemente se ajustaban, como un sistema inmune adaptándose a un virus. Mientras Jackson y Caleb flotaban en su ataúd metálico, observando la interminable danza de la destrucción, la verdadera naturaleza del conflicto se hizo evidente. Esta guerra no podía ganarse. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.